Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, abundante. Quiero invitarte a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Job. Job en el capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos de esta historia tan interesante que nos puede dejar grandes enseñanzas en el día de hoy. Job capítulo 1, y voy a leerles a partir del versículo 6 en adelante. ¿Lo tiene allí? Job capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios, preste mucha atención. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, que es lo que vale la pena, Señor, estar en esta reunión. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es quien nos edifica, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra vida, nos marca el camino que a ti te agrada. En esta hora yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tomar esta semilla que vamos a estar lanzando de tu palabra y arraigarla en cada corazón, y que sean, Señor, vidas transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Háblanos, Señor, porque necesitamos hoy escuchar tu voz. Necesitamos aprender de tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a coincidir que cuando hablamos de Job, y aquellos que conocemos bien la historia de Job, vemos a un hombre que perdió todo lo que tenía en un solo día. Le hago un rapidísimo repaso. En un solo día Job perdió todas las posesiones que él tenía, siendo que era el hombre más rico de todo Oriente. En ese mismo día Job perdió su familia, porque nos marca la historia que toda su familia, sus hijos, que eran 10 hijos, estaban haciendo un banquete, una fiesta en una de las casas de sus hijos, y una tremenda tormenta vino, destruyó la casa y cayó sobre sus hijos, y todos sus hijos murieron. Pero no solamente perdió en cuanto a la familia, sus hijos, sino que su esposa, que también estaba sufriendo el tremendo dolor que como familia estaban viviendo, llegó a decirle: maldice a tu Dios y muérete. Por lo tanto, perdió a su propia esposa. Pero no fue ahí suficiente, sino que ese mismo día Job perdió la salud, quedó tremendamente enfermo. Por eso es, mis queridos, que cuando pensamos en la historia de Job, las primeras palabras que vienen a nuestra mente, ¿cuáles son? Sufrimiento, padecimiento, pérdida, paciencia. De hecho, hay un versículo bíblico que nos dice que necesitamos tener la paciencia de Job. Pero la razón por la cual
usted y yo creo que todo el mundo que conoce la historia, identificamos este personaje bíblico, Job, con estas palabras, la palabra de sufrimiento, la palabra de pérdida, es porque solamente en los 40 capítulos que nosotros leemos, realmente nos marcan la vida más cruel, difícil, dura que le tocó a este personaje. Por eso pensamos que cuando hablamos de Job, la enseñanza es: tenemos que aprender a sufrir con paciencia. Pero déjeme decirle que en realidad ese sufrimiento de Job tan duro, tan caótico, tan difícil, porque imagínense, de tenerlo todo, pierde absolutamente todo en un día, solamente duró unos meses en la vida de Job. Lo normal, mi querido, en la vida de Job, antes de este episodio, antes de esta tragedia de perder absolutamente todo, y lo normal después de terminada esta tragedia en la vida de Job, es que él tenía una vida plena, bendecido, una vida completamente feliz. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Job no es la historia de Job no se limita a los meses de gran sufrimiento. Antes de esos meses él era feliz y bendecido por Dios. Después de esos meses de sufrimiento él fue feliz y bendecido por Dios. Hasta el mismo Satanás llegó a reconocer que lo normal en la vida de Job es estar bajo la bendición de Dios. Porque llega a decirle: tú bendices todo lo que hace, le dice Satanás a Dios. Por lo tanto, lo que yo quiero rescatar en esta hora es que hay bendiciones que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a disfrutar. Y nos enseña el pasaje bíblico que acabamos de leer, cuáles son estas bendiciones que usted y yo debemos disfrutar como cristianos. En primer lugar, yo creo que debo disfrutar la bendición de ser alguien protegido por Dios. Fíjese el versículo 10, dice: ¿acaso, le dice Satanás a Dios, acaso no está bajo tu protección él? Satanás está reconociendo cuál era la manera de vivir de Job. Estaba bajo la protección de Dios. En otra versión dice: tú no dejas que nadie lo toque. Y esta es una bendición, mi querido, que es maravillosa, que es estar bajo la protección de Dios. La Biblia dice que Él es tu escudo, que Él es mi escudo. Por ejemplo, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Dios protege a todos los que en Él confían. Si vamos al Salmo 3, versículo 3, dice: pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Un versículo más, Salmo 18, versículo 2. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Y podemos seguir, porque en 21 oportunidades, 21 versículos de la palabra de Dios nos revela y nos dice que Dios es mi escudo. Dios es tu escudo, por lo tanto nuestro protector. Y el escudo es un elemento fundamental para la lucha. Aquellos que nos gustan las películas épicas de aquellos tiempos de romanos y los bárbaros y demás, nos damos cuenta y vemos la importancia que tienen los escudos en la batalla, porque el escudo era quien protegía todo el soldado. Lo protegía de las lanzas, lo protegía de las espadas del enemigo, lo protegía de las flechas del enemigo. Por lo tanto, el soldado podía batallar, era un arma de defensa, podía batallar sabiendo que había una protección en todo su cuerpo a través del escudo. Y Dios es tu escudo, y Dios es mi escudo. ¿Y de qué me protege, pastor? Dios, mi querido, lo sepas o no, lo creas o no,
protege tu vida física, aunque a veces no lo veas. Mire, yo podría contarle tantas experiencias vividas sintiendo la protección de Dios sobre mi vida. Le voy a contar alguna. Recuerdo, estaba en el Perú. Había sido invitado en 2 ciudades, en Lima, y luego tenía que ir a Trujillo. Y cuando estaba en Lima, habían organizado 4 campañas en 4 estadios de básquet. Uno al norte de Lima, otro al sur, otro al oeste y otro al este. Entonces, cada noche de esas 4 noches yo tenía que predicar en uno de estos microestadios de básquet según los puntos cardinales. Entonces recuerdo que fui al primero, fue una bendición, fui al segundo, una bendición, al tercero también, y en el cuarto también fue una bendición. Y yo estaba feliz, estaba contento. Viajo para Trujillo y cuando abro los diarios allí en Trujillo, justamente en una página central, tiempo de Sendero Luminoso, la guerrilla de Sendero Luminoso. Cuando abro el periódico me doy cuenta que habían puesto, lo que era habitual en aquel tiempo, un coche bomba, y lo habían puesto en la entrada del estadio, del último de los estadios donde yo había estado predicando. Pero fallaron, según el relato de los periodistas, falló en el tiempo porque estalló 2 horas después de que se había desconcentrado toda la gente de allí del culto que teníamos. Y el artículo decía que la intención era generar un daño muy grande. Y yo dije, gracias Señor por tu protección, pero ahí no terminaba todo. Porque cuando llego a Trujillo tenía que tener una campaña en el estadio de fútbol de Trujillo. Entonces, a raíz de todo esto que se había generado en Lima, me viene a ver al hotel el jefe de la policía de Trujillo. Y me dice, mire, le voy a pedir un gran favor. Le digo, ¿qué necesita? No haga ese evento en el estadio. Le dije, ¿por qué? Porque Sendero Luminoso está buscando una noticia internacional. Y matar a alguien del propio país sí es importante, pero es una noticia nacional. Ahora, matar a un extranjero que está haciendo un evento masivo como el que usted está haciendo aquí, eso es una noticia internacional y ellos quieren noticia internacional. Así que, por favor, no haga eso. Vino a mi corazón en ese momento que el Señor es mi escudo. Él es mi protector. Y yo le dije al jefe de policía, mire, usted haga lo que tiene que hacer, solamente que no me espante la gente, porque si se va a poner en las entradas y no va a dejar pasar a nadie, el evento no va a funcionar. Si usted quiere, revise la plataforma, no hay ningún inconveniente, etcétera. Pero quédese tranquilo. Y yo le dije, Dios es mi protector. Entonces me dijo, bueno, mire, vamos a hacer lo más que podamos. En el hotel donde usted está va a haber un agente, pero de civil. No le vamos a decir a usted quién es para que no lo mire y no se delate, por si es que Sendero Luminoso de alguna u otra manera quiere matarlo. Entonces va a haber alguien allí y trate de no salir del hotel. Y cuando vamos para el lugar lo vamos a ir a buscar nosotros. Mire, nunca me había pasado. Era un auto de la policía, era el auto que me llevaba a mí, otro auto de la policía y adelante 2 motos. Yo no sé, pensaba que era un general del ejército o un presidente. Mire, nunca me había pasado. Dije, wow, ¿y esto? Y le dije después al jefe de policía, si queríamos pasar desapercibido no era la forma. Pero lo cierto es que me pude mover con tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque tenía la plena certeza y la convicción que Dios es mi escudo y Él cuide mi vida física, como la suya también. Había sido invitado en México, 5 años consecutivos en México para predicar, en cruzadas donde 12 iglesias en Distrito Federal se unían cada año para hacer una campaña evangelística, y el programa era de 5 años. Y fui al primer año, fui al segundo, fui al tercero, fui al cuarto, y cuando iba a ir el quinto, que era la última de las campañas, año 1985, yo sentía de parte de Dios que no tenía que ir. ¿Cuál era la razón? No tenía razón.
Si venía consecutivamente yendo las 4 veces anteriores y había sido una tremenda bendición, pero había algo dentro mío que era el Espíritu de Dios diciendo, no tenés que ir. No sabía cómo informarle a la gente de México que no iba a ir, pero era muy fuerte lo que estaba sintiendo. Al final me animé y les dije, llamándolos por teléfono, porque no había en ese tiempo ni WhatsApp ni nada de esto. Los llamé por teléfono y les dije, no entiendo por qué, pero no voy a ir. Pero me decían, pastores, es el final de la secuencia de 5 campañas que tenemos programadas y usted estuvo en las anteriores. Sí, yo les agradezco muchísimo, pero siento algo en mi interior, no sé qué, no lo puedo explicar, pero no voy a ir. 1985, no sé cuántos se recordarán lo que pasó en el 1985 en Distrito Federal. Hubo un terremoto tan grande que el hotel donde yo habitualmente paraba, que era en el 4º piso, siempre era la misma habitación que tenía, en el 4º piso, durante el tiempo de la cruzada, es decir, yo debía estar ahí, el 4º piso por el terremoto pasó a ser planta baja. Y ahí entendí, Dios me protegió, Él fue mi escudo, Él fue mi escudo. Protegió mi vida. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, Él es mi escudo protector. Una más le cuento. Año 2001, soy invitado a Australia para predicar en un congreso de pastores. Resulta que ese congreso de pastores eran muchos latinos que estaban allí, muchos pastores latinos de toda Australia. Iba a ser un evento muy lindo según lo que me habían dicho. Pero lo cierto es que usted se acuerda de lo que aconteció en el 2001. Fue la caída de las torres. Entonces cuando nos comunicamos de nuevo, me dicen, pastor, tenemos su viaje para venir, pero el viaje de regreso, esto va a ser 1 mes y medio después del evento, porque no hay pasajes, porque era un caos general en el mundo entero, verdaderamente, con los vuelos y demás. Entonces yo le dije, pero ¿qué voy a hacer un mes y medio después del evento allí en Australia? Algunos pastores amigos me decían, y aprovecha y paseá y demás, pero 1 mes y medio, justo eran las fiestas también, fin de año, etcétera. Y había algo que me incomodaba en mi interior, ¿verdad? Era un lindo evento de ir y predicar allí en Australia. Los pastores, era algo que me hubiera encantado, pero había algo en mi interior que me movía. Era el Espíritu de Dios que no me daba paz. Entonces, en un momento determinado les dije, no voy. Se enojaron. ¿Cómo que nos va a dejar? Tenemos todo organizado, de todo. Perdónenme, le dije, pero no voy. El primer día del congreso se desató en Australia, justo en la región donde estaba este congreso, se desató un incendio que arrasó con todo. Y hubo que suspender rápido, no hubo, gracias a Dios, víctimas, pero hubo que suspender todo el congreso de pastores porque las llamas se llevaron todo por delante. Y yo dije, gracias Señor, porque tú eres mi protector, tú eres mi escudo. Mi querido, es una bendición de parte de Dios que debes disfrutar. Dios es tu escudo y Él protege tu vida física, pero también protege tu alma, protege nuestra alma, protege nuestro corazón de sentimientos de tristeza, protege nuestro corazón de rencores, de raíces de amargura. ¿Cómo lo protege? Nos enseña, nos da la fortaleza para poder perdonar, para poder amar a aquel que nos lastima, porque esto es algo sobrenatural, esto es algo que viene de parte de Dios. Yo no tengo la capacidad de perdonar así nomás a alguien que me ofendió, que me lastimó, que me hizo daño. No tengo la capacidad humana de amarlo, pero sí es el amor de Dios a través mío, sí es el perdón de Dios a través mío que puedo perdonar y que puedo amar.
¿Por qué? Porque Él protege tu alma, Él protege tus pies. Pies está relacionado a las decisiones que vamos tomando en la vida. Está relacionado a nuestra voluntad. Y en realidad Él nos guía y nos cuida a través de su palabra. Dios protege tu vida de fe. Porque Satanás intenta atacar tu mente sembrando mentiras. Entonces Dios se contrapone a eso con su palabra. Por ejemplo, Satanás dice: estás totalmente derrotado en este problema. Y Dios dice: sos más que vencedor por medio de aquel que te amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Satanás te dice: esta enfermedad no te vas a curar nunca. Pero Dios dice: por sus llagas hemos sido curados, dice el Señor. Satanás te dice: Dios no escucha tu oración, pero Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. A través de su palabra, Él protege tu vida de fe. Él protege también, te protege frente al enemigo. Fíjese, 1 Juan 5:18. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. No importa el enemigo que se levante en contra tuya, el maligno no puede tocarte. Mi querido, usted no tiene que tenerle miedo al diablo. Yo no entiendo cristianos diciendo: uy, me da miedo entrar de noche a mi casa porque veo espíritus. ¿Qué espíritus? Sometete a Dios, resistí al diablo y huirá de ustedes. No son ustedes, no soy yo huyendo del diablo. Es el diablo huyendo de un verdadero hijo de Dios protegido por el Señor. Por lo tanto, la primera bendición que usted y yo debemos aprender a disfrutar, según lo que nos enseña el pasaje que hemos leído, es la protección de Dios, porque Dios es nuestro escudo. Segunda bendición, debo disfrutar la bendición en mi familia. Porque mira lo que dice aquí, versículo 10. ¿Acaso no están bajo tu protección él, hablando de Job, y su familia? Le dice Satanás a Dios. El mismo Satanás reconoce que la familia de Job está bajo la bendición de Dios. Y la razón importante de esto es que si usted lee luego el primer capítulo, se va a dar cuenta que Job era alguien que oraba cada día por su familia. Oraba por la integridad de su familia, oraba por la santidad de su familia. La familia de Job vivía en una maravillosa armonía. Hacían banquetes entre los hermanos, por ejemplo, y la familia hacían banquetes y se invitaban constantemente. Y pensar que muchas veces hay cristianos que no quieren que llegue fin de año. ¿Por qué? Porque se tienen que ver con ese tío que odian, se tienen que ver con esa prima que les hizo daño y que les robó. Y dicen: uy, no quiero saber nada. Es decir, no quieren la fiesta de fin de año. ¿Vio la fiesta de fin de año que uno concentra la familia? Bueno, no quieren saber nada, no quieren que llegue la fiesta de fin de año. Cuando en realidad estamos bajo la bendición de Dios sobre nuestra familia. Y en la familia cristiana hay armonía. La familia de Job vivía en paz. ¿Sabe por qué vivía en paz? Porque los hermanos no estaban tensionados pensando quién iba a distribuir la herencia cuando se muere el padre. Ay, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Si yo le contara, mi querido, si yo le contara. Ese tema de repartir la herencia entre los hermanos y demás, ¿usted cree que es tan fácil? Es simplemente vamos a firmar: oh, sí, no, quédate con esto. No, me quedo yo. No, pero vos lo necesitas más. Mentira. Saca lo peor. Saca lo peor. No estoy hablando de ninguno de los que está aquí, ¿verdad? No. Pero saca lo peor. Lamentablemente, ahora, cuando hay una familia bendecida por el Señor, vive en paz. Es una familia unida. Y Dios ha prometido bendecir tu familia. Amén. Dios ha prometido bendecir tu familia. Ahora, para llegar a la bendición también hay un proceso. Y en ese proceso nos enseña cómo debemos actuar. Por ejemplo, esposos, nos dice: ¿querés tener una familia bendecida? Sí, bueno, entonces ama a tu esposa sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
Y nos dice más todavía, trata a tu esposa como un vaso frágil, con delicadeza. Velá por ella en su salud física, espiritual. Sustenta la familia. Eso nos dice a los hombres, nos dice a los esposos. Pero después le dice algo a las esposas. Dice, respeten a sus maridos y sujétense a la autoridad de sus maridos. No me voy a meter en esta porque si no tenemos problemas. Pero algún día se lo voy a explicar, que no es como usted cree, mi hermana. Y a los padres le dice, ¿querés tener una familia bendecida? Sí, bueno, entonces ama a tus hijos, educa a tus hijos, disciplina, no reventarlo a palazos ni a cintazos, disciplina es otro tipo de cosa. Disciplina a tus hijos para enderezarlos. Y a los hijos nos dice, honra a tus padres, obedece a tus padres. Ah, pastor, porque usted no conoce a mis padres. No dice aquí si los conocemos o no, si son buenos o no. Hay que aprender a honrarlos. Entonces, si en este proceso cada uno ocupa el rol que el mismo Dios nos dice, usted y yo estamos bajo la bendición de Dios en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? En tercer lugar, debo disfrutar la bendición de la prosperidad. Miren lo que dice aquí el versículo 10 que hemos leído. ¿Acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? Es decir, Dios, vos estás protegiendo que todas las posesiones de Job. De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Job era alguien próspero, y esa prosperidad, según lo que nos enseña la palabra, era gracias a Dios. No es que él era el super comerciante o el tipo vivo que sabía hacer mucho. No, seguramente era alguien avispado, claro que sí, pero era Dios, era la prosperidad que Dios le daba. Y sabe una cosa, Dios a usted y a mí nos ha prometido estar como cabeza y no como cola. Nos ha prometido estar encima y no debajo. Dios nos dice que no faltará ningún bien a los que le temen. Dios dice que nunca vamos a mendigar el pan. Dios dice que aún los inconversos que nos rodean van a decir de nosotros, dichosos estos. ¿Cómo puede ser que prosperen en medio de la crisis que estamos viviendo? Ahora, ¿y el proceso para eso? Bueno, tenemos que ser honestos con nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas con alegría, ayudar al pobre. Y Dios entonces va a prosperarte. Vas a estar bajo la bendición de la prosperidad del Señor. Y lo último, lo cuarto que yo veo aquí, y esto me encanta, debo anhelar que Dios dé testimonio de mí. Se lo explico. Versículo 8 que leímos. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Es muy importante que usted y yo aprendamos a honrar a Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a honrar siempre a Dios. Pero es mucho más impactante, o por lo menos para mí, cuando Dios da testimonio de alguien. ¿Me está siguiendo lo que quiero decir, no? Y Dios está dando testimonio delante de Satanás, está dando testimonio de Job. Dar testimonio es reconocer públicamente las virtudes de alguien. Y Dios le está diciendo en la cara a Satanás, ¿te diste cuenta, mi siervo Job? Yo doy testimonio que es alguien recto, es alguien intachable, que es alguien íntegro. Yo puedo decirte que es alguien que me honra, que está apartado del mal. Me encanta el episodio donde Jesús está sentado en el templo y ve cómo la gente va poniendo sus ofrendas. Y de pronto venía un rico y ponía su dinero allí. Y venía otro quizás de clase media y ponía el dinero allí. Estaban ofrendando y lo hacían muy bien como correspondía. Pero de pronto viene una pequeña mujer viuda, pobre,
con 2 moneditas y pone eso en el canasto que había de ofrenda. Y Jesús abre los ojos y rápidamente llama a sus discípulos y comienza a dar testimonio de esta mujer. ¿Y por qué da testimonio de esta mujer? No por la cantidad que había puesto, porque en realidad, mi querido, los otros habían puesto mucho dinero y ella apenas 2 moneditas, 2 blancas, dice la palabra. Sino que Jesús comienza a dar testimonio diciendo, todos pusieron quizás mucho dinero, pero de lo que les sobra. Esta mujer puso todo lo que tenía. Wow. Jesús dando testimonio de esta pobre viuda por lo que había dado. Entonces, esto me lleva a hacerme una pregunta. Hágasela usted también. Cuando Dios me ve, ¿puede dar testimonio de mí? ¿Puede dar testimonio de mi vida? Cuando Dios ve mi ofrenda, ¿puede dar testimonio? Cuando Dios ve mis actitudes en la vida, ¿puede dar testimonio de mí públicamente? Cuando Dios ve mis decisiones, cuando Dios ve mis reacciones frente a las dificultades y a los problemas, ¿puede dar testimonio de mí? Esta es una pregunta que cada uno tenemos que aprender a responderla. Pero a mí me encantaría que en realidad Dios pueda dar testimonio de mí. Que Dios no tenga que avergonzarse de Rubén, sino que pueda decir, no, yo doy testimonio que es alguien correcto, alguien que busca agradarme, alguien que trata de apartarse del mal. No somos perfectos, claro que no, claro que no. Pero Dios mira también las motivaciones, las intenciones, los deseos, los anhelos de cada uno de nosotros. Todos queremos estas bendiciones, ¿verdad? Todos queremos ser personas que sabemos que Él es nuestro escudo y nos da una protección total. Todos queremos estar bajo bendición en nuestra familia. Todos queremos estar bajo la bendición en la prosperidad. Todos queremos que Dios dé testimonio de mí. Pero, ¿y entonces qué debo hacer, pastor? Bueno, todo está en el versículo 1. Dios dijo de Job, este es un hombre recto. ¿Qué es un hombre recto? Alguien justo, alguien razonable, correcto en su manera de vivir. Y luego agregó, es intachable. Intachable significa que es alguien íntegro. Íntegro que no lo tenemos que acusar de nada inmoral. Íntegro significa que su comportamiento es un comportamiento correcto, que es honesto en todas las áreas de su vida, que cumple con lo que se ha comprometido, que respeta a los demás, que se mantiene firme en sus principios frente a las dificultades que le toca vivir, que es de buen testimonio para los creyentes, pero también es de buen testimonio para los inconversos. Y dice, es íntegro, y encima dice Dios, me honra. Y cuando habla de honra acá significa que es temeroso de Dios. Temeroso de Dios no en el sentido de miedo, sino en el sentido reverente, de reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y dice, vive apartado del mal, es decir, alguien que evita los pecados deliberados. Porque a veces usted y yo erramos porque ignoramos muchas cosas. Pero hay veces que erramos sabiendo que estamos errando, que pecamos sabiendo que estamos pecando. En cambio, alguien que está apartado del mal evita todo pecado deliberado. Entonces, la bendición de Dios en todas estas áreas van a abrazar nuestra vida. Bendiciones que usted y yo debemos aprender a disfrutar, porque Dios ya nos ha concedido.